Estamos hablando de metodologías y enfoques, no solo metodológicos, sino enfoques generales de la gestión participativa de estructuras sociales y cooperativas. Hablo de estructuras aquí porque no son solo asociaciones, pueden ser mutuas, pueden ser fundaciones, pueden ser agrupaciones de vecinos, pueden ser federaciones, en fin, hay muchísimas formas que podemos de alguna manera considerar cuando hablamos de gestión participativa. Vamos a empezar la sesión de hoy con una proposición, digamos, de conceptos y de métodos que vienen siendo las herramientas básicas con las que podemos trabajar la segunda parte de la sesión, en la que haremos pequeños grupos, dos grupitos de 3 o 4, pues ya veo que somos 7. Si el técnico se quiere apuntar, pues ya somos 2 grupos de 4. Y ya de alguna manera, después de un ratito de trabajo grupal, pues volvemos a la sesión plenaria para ver qué habremos aprendido y cómo lo podemos aplicar en proyectos concretos. Me consta decir aquí que cuando hablamos de participación, no solo estamos hablando de métodos, quizás es el mensaje de entrada, y esto ya me gusta decirlo, cuidado, y será uno de los grandes desafíos que tenemos cuando hablamos de participación, de no pensar en la participación como un instrumento. La participación es un derecho esencial, se puede manifestar de muchísimas maneras, pero no es solo un instrumento. Y eso es uno de los grandes problemas. Ya lo avanzo porque a medida que vaya avanzando la sesión lo iremos viendo concretamente, ¿de acuerdo? Pero ya el punto de partida, el mensaje inicial para esta sesión de hoy es que no consideramos la participación como una herramienta o un instrumento, sino ya en sí, no digo que sea una finalidad tampoco, sino ya en sí un derecho fundamental que se puede manifestar e instrumentalizar de múltiples maneras posibles. Vamos entonces con ¿qué tenemos en el menú de hoy? Vamos a ver el inyesque, cuáles son todos los ingredientes. Haremos una pequeña introducción. Veremos algunas definiciones básicas que han surgido a lo largo de mis investigaciones, mis experiencias terreno en muchísimos países, en toda América Latina, en África Occidental, en Canadá, Estados Unidos, y también pues estuve bastante tiempo en los últimos 10 años, fundamentalmente entre Europa y todo lo que es Europa mediterránea y África magrebí y occidental, pues tenemos, digamos, una diversidad transcultural enorme de percepciones y de concepciones de lo que es la participación y la gestión participativa. Veremos que hay niveles de participación, que no todo es lo mismo cuando hablamos de participación, que hay principios y fundamentos. Algunos ejemplos que he visto también últimamente en Francia y en diferentes países de Europa. Ventajas, cómo no, y algunas recomendaciones y límites que serán ofrecidas por los grupos de trabajo, no por mí. Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñar, y por eso siempre pues trabajamos en grupo para que cada grupo pueda compartir con nosotros su saber hacer y toda su experiencia. Y luego ya, a guisa de conclusión y de remate, como hablábamos antes con Antonio, pues algunos aprendizajes finales en pos de lo que llamamos, o de lo que me gustaría denominar, la gobernanza deliberativa, pasando de la participación a la deliberación. Sin más, como somos poquitos, me pueden interrumpir en todo momento si tienen alguna duda, si tienen alguna intervención o complementar alguna cosilla que crean que es de interés colectivo, no duden en hacerlo. Reitero mi agradecimiento y estoy, pues, lo voy a decir en papas y coles, a gustísimo aquí entre ustedes y con ustedes, y espero que entre todos salgamos de aquí un poquitín más aprendidos, pero sobre todo con muchas ganas de hacer cosas juntos. Eso es lo fundamental. La primera, digamos, consideración a compartir con ustedes aquí es diferenciar bien entre participación y gestión participativa. Se suele hablar indistintamente y no es lo mismo. Entonces, claro, cada uno lo percibe como quiere, pero sí que me gusta entender la participación como una parte de la gestión participativa, pero no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. La participación aquí se considera como, en el ámbito de este curso de hoy, o de este taller, se considera como una actividad o un conjunto de actividades que proporciona legitimidad a los procesos de toma de decisión, a los procesos de gobernanza. Ayuda a mejorar la pertinencia, la factibilidad y la viabilidad de estas decisiones. Y además permite el control colectivo de los asuntos públicos.
pero se puede participar sin necesidad de gestionar. Yo puedo participar en actividad organizada por alguna estructura cooperativa, de administración pública, privada o espontáneamente. Pero no quiere decir que esté haciendo gestión. Si acaso gestiono mi tiempo. Pero aquí estamos hablando básicamente de una actividad o un conjunto de actividades que de manera más o menos espontánea u organizada se puede implementar en el marco de un proyecto determinado. Y es este proyecto lo que sí que está siendo gestionado. Y ahí hablamos entonces de gestión participativa. Estamos hablando de un espacio que se integra en el marco de un proyecto de una organización, puede ser pública, puede ser privada, puede ser asociativa, en el que, bueno, se da lugar a una serie de elementos tales como la transferencia de poder y responsabilidades. Qué importante es esto del poder, qué importante es esto del poder. El poder aquí lo entendemos como la influencia sobre la toma de decisiones. No es tener más, el poder no es tenerlo, no se tiene el poder, no se puede digamos, apropiarse uno del poder, se ejerce, el poder es algo que se ejerce. Es un ejercicio de influencia sobre los otros actores. Este espacio de gestión participativa permite la creación y desarrollo de competencias, digamos, para la puesta en marcha de una serie de proyectos basados en el desarrollo social y sostenible de los territorios. Es un espacio que permite el desarrollo también de un sistema de comunicación eficaz. Qué importantes son los canales de comunicación. Mi primera constatación, cuando llegué al barrio de Arenales, en el que actualmente resido, en Las Palmas, y en el que estamos implementando una serie de proyectos basados en la gestión participativa y en la participación ciudadana, resulta que es que veo iniciativas estupendísimas, pero muy poco o mal conectadas. Trabajamos como si estuviéramos en Torres de Marfil. Y hay experiencias buenísimas, pero buenísimas, cosas dignas de tomar en consideración y de seguir implementándolas, desarrollándolas y además replicándolas en otros territorios. Pero por falta de comunicación, de canales de comunicación interna y externa, no podemos hacer que esas experiencias perduren en el tiempo, sean sostenibles y participen en el desarrollo de los territorios. Qué importante es la comunicación, uno de los elementos clave de la gestión participativa. Y estos espacios de gestión participativa también permiten la creación de una identidad colectiva y una visión común, que también es importantísimo, guardando cada uno su identidad y su idiosincrasia personal, guardando cada uno su visión de las cosas, guardando cada uno su experiencia y su bagaje, y guardando cada uno de nosotros la ilusión por los proyectos a venir y los sueños por los proyectos a venir. Recuerden que la primera etapa de todo proyecto es una idea. Resulta que al final, pues sí, tenemos que ser capaces de construir colectivamente la identidad y la idiosincrasia de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Eso es fundamental. Entonces aquí ya vemos una diferencia, una serie de diferencias entre lo que es la participación por un lado y la gestión participativa, que toma esta participación como un elemento básico de esa forma de gestionar los proyectos y las organizaciones, pero que no es lo único, ¿de acuerdo? Hay muchos más elementos. Entonces aquí vemos, en el marco de muchísimas experiencias, digamos las 10 últimas experiencias que he tenido en más o menos una docena de países, porque algunas eran experiencias comparativas entre Brasil y Canarias, o entre Canadá y Estados Unidos, o entre Inglaterra y Suecia, por ejemplo, o entre diferentes países de la cuenca del Mediterráneo, o en el norte de África también. África Occidental también hemos hecho comparativas, pues resulta que al final se distingue perfectamente la participación de la gestión participativa de proyectos, y en medio tenemos lo que es la gestión de proyectos, que es algo que olvidamos con frecuencia. Queremos participar, queremos gestionar participativamente un proyecto, pero nos olvidamos de los elementos básicos de lo que es la gestión de proyectos. Entonces aquí, bueno, quizás, y además como producto de alguna de mis investigaciones, acciones participativas en el marco de la cooperación al desarrollo y sostenible de los territorios, comparto con ustedes algunas de las definiciones que salían de algunos de los actores que de alguna manera participaban directo o indirectamente en estos proyectos. Y así la participación lo consideraban como un proceso deliberativo de implementación de acciones colectivas y transversales que depende de la respuesta de los actores involucrados. Es decir, no hay compromiso. Si no hay implicación, no hay participación.
Pero la participación no es una finalidad, la participación se integra en un proyecto. ¿Y este proyecto cómo se gestiona? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se evalúa el proyecto? Y qué poco hacemos de eso, ¿verdad? Implementamos muchas cosas, las hacemos, pero apenas creamos un espacio de evaluación y de reflexividad, ¿no? de reflexión crítica sobre cómo lo estamos haciendo, y esto es fundamental. Entonces aquí estamos con una definición de gestión de proyecto como un conjunto de actividades encaminadas a organizar la buena marcha de un proyecto, de un conjunto de actividades, de un conjunto de objetivos que queremos alcanzar en un tiempo determinado, en un momento determinado, con unos recursos determinados. 3 elementos fundamentales en todo proyecto, 3 fundamentales. El perímetro, que es el conjunto de recursos que necesitamos para poner en marcha e implementar un proyecto. El dinero, los presupuestos, las subvenciones y el tiempo. Este es el triángulo de calidad de todo proyecto que apenas, o de los cuales apenas consideramos fundamentalmente la subvención, el dinero y algunas partes del perímetro. Entonces ya pues llegamos a una gestión, esta vez colaborativa, esta vez participativa, de proyectos en el que estas acciones se integran en el proyecto de forma sistémica. Esto es muy importante, la visión sistémica, que seamos capaces de ver el todo. Si estamos trabajando en Juncalillo de Galdar, no es solo Juncalillo, es el conjunto de municipios que forman parte de la cumbre y con los que tenemos que estar bien interconectados, porque lo que no funciona, y lo veremos más adelante, para la colmena, no funciona para la abeja. Entonces, o lo vemos todo sistémicamente y desarrollamos un enfoque global, o cada uno va a seguir yendo por su lado, y es por eso por lo que los canales de comunicación no están funcionando bien, porque no dedicamos y consagramos una parte de nuestro tiempo a la construcción de puentes, de pasarelas, y eso es muy importante. La comunicación en el marco de una gestión colaborativa y participativa de proyectos. Entonces, en el marco de este enfoque, tenemos entonces 7 principios fundamentales que se pueden tomar, digamos, en paralelo, aunque yo los presento quizás por sucesión, pero que de alguna manera me parecen esenciales. Son ingredientes que se pueden combinar de la manera que ustedes quieran para que se dé lugar un entorno colaborativo de la gestión de proyectos, contando con la participación de los actores implicados y de las partes interesadas. Lo primero es, ya hay que salir de su zona de confort. Muchas veces queremos un proyecto tal cual. Aquí lo tengo, está dibujado de entrada, y eso es prácticamente tirar el proyecto al agua. El proyecto tiene que comenzar con la implicación de las partes interesadas, de los actores involucrados de un territorio, para luego pasar a una cultura de mejora continua, es decir, que estemos siempre inconformes con algo. Si ya sabemos o pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien hecho, nunca vamos a querer mejorar y nos quedamos donde estamos. Entonces, fundamentalmente, la liberación de ideas, la creatividad, la capacidad de salir de su zona de confort viene dada por esa motivación de querer mejorar continuamente lo que quiera que sea que estemos haciendo. Tenemos esto, lo estamos haciendo bien, pero lo queremos hacer mejor. Estamos haciendo esto, nos salió mal, pues ahora vamos a mejorar. Siempre hay que instaurar esa cultura del inconformismo, no del quejío, sino del inconformismo, de querer siempre hacerlo mejor. Y de ahí ya pasamos a la creación de espacios de inteligencia colectiva. Qué importante es esto. Muchas veces, mucha gente se queda fuera de un proyecto sencillamente porque no cumplen requisitos muy reduccionistas que hacen que gente con talento se quede fuera. Pero es porque el proyecto en sí ya es reduccionista. No es porque la gente sea mala, es porque el proyecto no está bien concebido. No se adaptó el proyecto a la gente se tiene que adaptar a un proyecto, ya ahí partimos mal. El proyecto no puede venir ya diseñado de arriba para abajo. Por eso yo siempre hago investigación, acción participativa y evaluación participativa, gestión participativa de proyectos. ¿Por qué? Porque si el proyecto no se comparte, aunque esto llevará problemas de los que le hablaré más tarde, hay una serie de desafíos, pero si el proyecto no se comparte desde el principio, aquí no hay perspectiva posible. Entonces estamos ante una serie de desafíos que ya van viendo, ¿no? De paradojas, de problemáticas que pueden surgir cuando queremos abrir la caja de Pandora y, de alguna manera, reinvertir
o de alguna manera darle otra forma a la gestión clásica de proyectos en la cual el proyecto ya venía ya perfectamente empaquetado. Esto es así, hay que hacerlo de esta manera, cuesta tanto, aquí tienen tanto tiempo, búsquense en la vida. Entonces esta inteligencia colectiva que hace que el proyecto se enriquezca incluso antes de haberse implementado y que dé lugar a nuevas versiones de proyectos que ni siquiera el que lo propuso se hubiera imaginado. Y eso es lo interesante, ¿no? De saber a qué se parecerá este proyecto dentro de 6 meses, a qué se parecerá este proyecto dentro de un año. Sencillamente porque entra gente y lo está contaminando positivamente con ese talento con el que yo no había contado al principio. ¡Qué maravilla! Qué maravilla permeabilizar el perímetro de este proyecto para que de alguna manera se cree ese espacio de inteligencia colectiva. Y eso pasa, y pasamos a la fase 4, insisto, hablo de fases, pero son ingredientes más bien de un potaje de buenas intenciones. Eso pasa por el reconocimiento de competencia. Y aquí ya vuelvo a lo que les decía que me molestaba antes fundamentalmente, una de las dos cosas que me molestaba, que era la indiferencia. Qué poco reconocimiento hay a las competencias de la gente, ¿no? De un territorio, de los miembros de un proyecto o de una organización, de los empleados de una empresa. Además me percato, cuando empiezo a trabajar con los grupos en el barrio de Arenales y también en diferentes proyectos de todo el archipiélago, volviendo, como decía, para los que llegaron después de 25 años, es que más o menos estamos poniendo en marcha, no sé, estamos utilizando un 20% de las competencias que tenemos en el marco de nuestros proyectos. Y eso es un desperdicio total. La gente es más capaz y más competente de lo que se cree. Pero claro, estos proyectos y estos espacios, empresas o administraciones públicas o mundo asociativo, no son capaces de crear el espacio necesario para que la gente que lo integre tenga sus competencias. Y de alguna manera se vaya creando un sentimiento de autonomía, por un lado, pero de cohesión con la globalidad del proyecto, por otro. De ahí la importancia de la visión sistémica, de la visión global, de la visión holística, pero guardando la idiosincrasia y la identidad personal. No queremos entrar en un populismo. Vamos a participar todos. Yo prefiero que hayan aquí 7 personas hoy y que de aquí salga un proyecto a que tengamos 30 y que de aquí no salga nada. Eso te lo compro yo ahora mismo. Menos es más. La autonomía es importante, pero que haya cohesión, que haya pasarelas, que haya canales de comunicación, que hayan intenciones compartidas. Y eso pasa por trabajar en equipo. Y no es fácil. No es fácil porque aquí hay mucho percal por delante de trabajar cuando queremos trabajar por equipo. Trabajar por equipo parece que, venga, vamos, nos falta uno, pues juega la pelota, venga, súmate y tal. No. Trabajar en equipo es un trabajo de orquesta. Es un trabajo de orquesta donde hay muchos instrumentos, cada uno suena muy bien por separado, pero para que esto conforme una sinfonía, vamos a tener que currarlo, digamos que más detenidamente y aplicar una serie de competencias, guardando esa autonomía, buscando esa cohesión social y colectiva y de alguna manera integrando un conjunto de dinámicas participativas, algunas de las cuales veremos en el marco de esta exposición. 7 ingredientes para un potaje que podríamos llamar el potaje de la gestión participativa de proyectos. 4 características esenciales. Yo no soy de cargar las diapositivas, yo les doy ingredientes y después la receta la hacemos entre todos. Es muy importante que en un proyecto de gestión, no de participación, sino de gestión participativa, haya un cierto grado de representatividad. Ahora, esto ya es todo un mundo. Por eso no puse muchas características. Puse 4 porque con cada una de ellas podríamos hacer un curso diferente. La representatividad es tan importante. Hay actores públicos, privados, asociativos. Hay actores a nivel local, regional, nacional, internacional. Hay actores dentro del mundo asociativo que corresponden a intereses y entidades diferentes. Igual pasa con la administración pública, igual pasa con el mundo de las empresas, igual pasa con la sociedad civil organizada. ¿Cómo en el marco de un territorio, como lo es la cumbre, por ejemplo, vamos a crear un espacio de gestión participativa de esta universidad rural, por ejemplo, que cuente con la representatividad de las diferentes categorías de actores y actrices del territorio? Ya con eso nada más tenemos un desafío importante. Pero además
Encima, tenemos que ser capaces de satisfacer los intereses de cada una de estas categorías de actores. Y los tienen, y no pasa nada. No pasa nada. Tenemos intereses. Yo estoy aquí porque tengo mis intereses de estar aquí. Ya lo dije antes y fue lo primero que puse encima de la mesa hoy. Adhiero con ustedes por esto y por esto. Y si estamos en el marco de un proceso de gestión participativa de proyectos, también quiero saber cuáles son los intereses de los otros. No, no quiero que me escondan nada. No quiero que escondamos eso debajo del tapiz, de la alfombrilla. Es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque para crear este espacio de acción colectiva tenemos que ser capaces de satisfacer o responder a los intereses y a los objetivos de cada una de las partes interesadas. Si no, no hay acción colectiva. Llegará el conflicto, llega muy rápido y eso se disuelve. Y pasaremos a problemáticas que veremos ahora y que citaré con más detalle. La capacidad de resolución es importante. Yo veo mucho debate, pero mucho debate, muchísimo debate. Está bien el debate, pero si no hay acción, pues no hay reacción, y si no hay reacción no hay desarrollo en el territorio. En papas y coles viene siendo eso. Entonces, hay que tener una capacidad de resolución. Sí, vale, está bien, debatimos y tal, pero esto están confundiendo los espacios participativos con un enfoque asambleario en el que todos tienen que participar en todas las etapas de todos los proyectos de todos los territorios. Y eso no se puede, eso es imposible. Se pueden crear comisiones de trabajo, se pueden establecer equipos de trabajo, se pueden organizar cada uno como quiera, pero no podemos estar todos en todas. No se puede estar en misa y repicando, eso es un dicho de toda la vida, y entonces esa capacidad de resolución es fundamental. Poder crear o concebir un punto, desarrollar el punto y concluir el punto y pasar a otra cosa. Si no, estamos en un debate permanente que hace que cada proyecto quede inconcluso. Y ya por supuesto, esa capacidad de resolución, sin embargo, de ahí la paradoja, tiene que estar basada en esa deliberación, precisamente yo diría por eso, a diferencia del diálogo, del debate, la deliberación implica acción. Deliberar es dialogar para actuar. Cuando creamos un espacio de deliberación, y por eso yo hablo de gobernanza deliberativa, al final y en la conclusión lo diré, es porque quiero que desde la conversación que yo tenga con Antonio, o con doña Juana, o con Cristóbal, o cualquiera de ustedes, emerja un proyecto. Cada actividad que yo hago, cada taller que yo hago concluye con un proyecto determinado. Las ideas están bien, pero si no se transforman en prototipos y estos en proyectos, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, el pueblo no sigue. Qué interesante lo que se propone de la Universidad Rural de Canarias, que para innovar y que para desarrollarse hay que recuperar la tradición. Luego lo comento porque me parece una de las grandes paradojas maravillosas que tenemos que tomar en consideración los más jóvenes. Bueno, que tienen que tomar en consideración los más jóvenes. Yo, Antonio, también voy por ahí para arriba, ¿eh? Así que ya, pero bueno, uno siempre tiene un niño dentro de uno. No me voy a extender mucho más, te queda un ratito de charla, pero bueno, empezamos también un poquitín más tarde. Vamos a decir rápidamente aquí que participar no es solamente ir allí, hacer 2 preguntas y volver y ya está, levantar la mano, esto. No, hay diferentes niveles de participación y la participación está siendo súper, digamos, instrumentalizadísima en los días de hoy por el mundo político y por el mundo asociativo. En un primer momento se puede utilizar para compartir información como consulta y sondeo. Ya luego pasamos a niveles más interesantes como son, por ejemplo, la concertación, la codecisión y ya por último la cogestión, que es la gestión participativa de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, vean que hay todo un camino y normalmente nosotros nos quedamos en la consulta. En el mejor de los casos en la concertación, que es un poco ese debate, pero que no se transforma en proyecto. Para que haya una codecisión y una cogestión, ya ahí tenemos que transformar las reglas del juego, amigas y amigos. Las reglas del juego, no jugar diferentemente, tenemos que cambiar las reglas del juego. ¿Cómo lo hacemos? Solamente depende de los actores implicados en un proyecto determinado. Si la universidad rural pretende cambiar las reglas del juego, piensen que hay diferentes niveles de participación y tenemos que ser capaces de crear un espacio para cada uno de ellos. Y que haya un espacio de cogestión. Y de ahí la importancia de la gestión participativa del proyecto. ¿Cómo se implementa? ¿O qué herramientas o qué ingredientes? Yo siempre voy con el potaje por delante, ¿eh? El enyesque que no nos falte
yo no hago, digamos, fórmulas exhaustivas, pero sí les doy una serie de pistas o de elementos con los que sí ustedes pueden jugar, combinarlos y poner en marcha lo que crean conveniente. Para mí, yo no implemento un proyecto basado en la gestión participativa de proyectos sin ninguno de estos ingredientes, sin ninguno. Después ya se combinan de manera diferente o se pone el énfasis en alguno de ellos dependiendo de las debilidades del entorno concreto. Primero es tratar con justicia, cuidado, con justicia no es solo igualdad, es equidad. Es decir, aquello del reconocimiento de las competencias que hablábamos antes, se trata de esto. Se trata de reconocer la contribución de cada uno, siempre y cuando esa contribución venga a la acción colectiva, al proyecto global, y no que sea una contribución por su lado unilateral. Eso es la tragedia de los comunes, de la que hablaré más tarde. Y es toda una tragedia. Y es un riesgo que tenemos que correr los que implementamos la gestión participativa de proyectos. Escuchar con empatía, ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental. Fomentar las soluciones creativas. Aquí no hay que estar reinventando la rueda, hay que darle nuevos usos. La rueda ya está inventada. Y vuelvo a lo del debate. Estamos ahí, pim, pam, masticando el chicle y aquí no hay mandunga. No, para que haya un yesque tenemos que ser capaces de darles nuevos usos a lo que ya está inventado. Antonio, eso del remate lo vamos a retomar. Eso lo retomamos ya y se transforma en un proyecto, pero fijo. Cuenta con ello. Eso cuenta con ello. Generar un clima de confianza y volvemos al reconocimiento de las competencias. Si yo, vale, cuento contigo para que me des tus ideas y luego pongo yo el proyecto por mi lado, ¿qué confianza voy a tener? Tenemos que ir a por el grupo, tenemos que ir a por la acción colectiva, tenemos que ir a por el bien común. Si no, se generan espacios de desconfianza y voilà, se acabó la participación y se acabó la gestión participativa. Y no hay desarrollo en el territorio y nos vamos para atrás. Y eso implica la creación de espacios donde se puedan compartir ideas, proyectos, sueños. ¿Cómo imaginamos la cumbre de aquí a 10 años? Aunque yo no lo vea, como quien dice. Pero ¿cómo la imaginamos? Y luego ya veremos cómo compartimos ese sueño en ideas, ese sueño en ideas y esas ideas en proyectos. Pero sin sueño y sin ideas no hay proyecto. La primera etapa de todo proyecto son las ideas. Estamos implementando un proyecto financiado también por el Cabildo, por Participa Gran Canaria, en el barrio de Arenales, que es un ciclo itinerante de 9 talleres creativos. Basado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacemos un taller en el que el resultado no es un proyecto, es un prototipo, es una idea de proyecto. 3 horas trabajando con 3 grupos de personas, entre 4 y 5 personas cada grupo, para que al final de los 9 talleres saquemos entre 25 y 27 prototipos que son propuestas de proyecto. No son el proyecto en sí mismo. Ya luego le daremos una continuidad en una segunda fase. Están saliendo ideas maravillosas. Precisamente por eso, porque estamos rompiéndonos el tarro, literalmente hablando, para crear esos espacios donde se pueden compartir ideas, proyectos, sueños, perspectivas. Ahí Nordici se está acoplando. Antonio, ¿puedes cortar el micro? Va. Gracias, Antonio. Entonces pasamos, para avanzar ya rápidamente, a una serie de valores también, hablando de ingredientes fundamentales y de objetivos de la gestión participativa de proyectos que me parecen esenciales, y aquí volvemos al comentario de un poco y a lo que es la razón de ser de la Escuela Rural de Canarias, que nos propone la recuperación del conocimiento, pero también de las competencias, diría yo, y de las habilidades para crear innovaciones. Entonces, 2 de los valores esenciales son, y son paradójicos, ya lo ven, la tradición y la innovación. Ahora yo que estoy en Francia, hay una chef de tercera generación de chef con estrellas Michelin, Anne-Sophie Pic se llama. Leí un artículo de ella, a mí me encanta los enyesques, me encanta también meterme, soy un cocinilla, me meto ahí, pim, pam, y haciendo potaje. Yo siempre uso esas metáforas, pero precisamente porque ahora mismo tengo las piñas en remojo porque después me voy a hacer un potaje de ver. Y entonces, pues, me dice esta señora, tercera generación de chef con estrellas Michelin. Yo no veo la manera de crear una innovación con respecto a la gastronomía tradicional francesa si no es partiendo de la tradición. Es imposible. Imposible. Y yo estoy bien situada porque vengo de mi padre y mi abuelo, que fueron chefs con estrellas Michelin.
Y he podido innovar gracias a mi conocimiento sobre la tradición. Innovar no es romper con todo y empezar de cero. Eso es un retraso. Innovar es conocer la tradición y construir nuevos usos o darle nuevos usos a lo que ya está inventado. Y esos son dos valores fundamentales de la gestión participativa. A lo cual le añadimos el respeto y el compromiso. El respeto porque, insisto, me parece que tiene que haber justicia y equidad en todo momento y en todas las fases de todo proyecto, y tiene que haber un compromiso por las partes interesadas de que cada una de sus contribuciones no se las lleve cada uno unilateralmente, sino que vuelvan al proyecto de acción colectiva. Porque si no, estamos creando ahí un agujero por el que se hunde el barco. Entonces, esto es fundamental, ese compromiso por el proyecto de acción colectiva y por los intereses de bien común del territorio. Eso es fundamental. 4 objetivos, entonces, necesarios para que esto ocurra es la gestión solidaria. Sin solidaridad, sin esa visión solidaria, no vamos a pensar en el bien común. Un anclaje territorial, porque el territorio también es un actor más, también tiene vida. Esas plantas, esos animales, esas rocas tienen vida, evolucionan con nosotros. Y no los tomamos en cuenta. Hay que ver, nacemos, vivimos y morimos en ellos, y vamos, parece que están ahí como una tela de fondo y son tan importantes, y ustedes lo saben más que nadie. Ustedes que viven de la tierra lo saben más que nadie. El empoderamiento, la capacidad, gracias a esas competencias, de poder implementarlas en un proyecto de acción colectiva, y por supuesto el respeto por un entorno donde la diversidad biológica es una de las grandes riquezas del siglo XXI. Fundamental todo esto. Seguimos avanzando para no enredarnos. Les voy a dar aquí dos ejemplos de, digamos, nuevas metodologías, o no tan nuevas, pero bueno, que se implementan en diferentes lugares donde trabajo. Y una de ellas, porque ustedes me dirán ahora, bueno, y esto, y ahora cuando estamos ahí discutiendo y no llegamos a un acuerdo, ¿cómo llegamos a un consenso? Mi respuesta sería, es que de repente no hay que llegar a un consenso. Es que de repente podemos hablar de otras formas de toma de decisiones. Y esta es una de ellas, la toma de decisiones por consentimiento. La explico rápidamente y después, si quieren, la podemos discutir, ¿de acuerdo? Pero se basa básicamente en que el consenso provoca lo que llamamos la tiranía de la mayoría. Y no queremos llegar a eso, ¿verdad? Es decir, la mitad más uno y el proyecto tira para adelante. No, no, no. El proyecto, en un contexto de toma de decisiones por consentimiento, tira para adelante, fundamentalmente, cuando nadie esté contra la propuesta que se haga. Es decir, aunque no estemos todos de acuerdo, nadie está contra. Es un poco como, no sé, como la boda de mi hermana la mayor. Es decir, no todos estábamos de acuerdo, pero nadie se manifestó en contra. Entonces se casó. Y ahora yo tengo 3 grandes sobrinos, 6 sobrinos nietos y un montón de responsabilidades en Navidad. Es decir, la decisión esa nos afecta a todos. Pero lo que sí está claro aquí es que hay nuevas formas de tomar decisiones y estamos siempre con lo mismo, con el consenso. No, yo creo la mayoría, lo cual nos lleva a una serie de manipulaciones que pueden ser verdaderamente conflictivas en un entorno de gestión colaborativa de proyectos. La toma de decisiones, insisto, consiste en eso. Se hace una presentación, se plantea y se resuelven las dudas, se vuelve a hacer esa misma proposición ya con todas las dudas esclarecidas, se acepta o no, o con tales condiciones, se vuelve a preguntar si es que hay alguien en contra, y si no hay nadie contra, aunque no todos estén de acuerdo, mucha gente lo dice, yo manifiesto que no estoy de acuerdo con esto, pero tampoco me opongo. Entonces la propuesta sale adelante. Es un poquito más complejo, hay una serie de etapas que están aquí, disculpen que no me di cuenta, está en francés, se los traduzco y se los pongo en la diapo que les pueda enviar más adelante. Y bueno, se trata de nuevas formas de toma de decisiones que forman parte de la gestión participativa de proyectos. Estamos hablando de la gestión por toma de decisiones por comunidad. Y otro elemento fundamental, otro ejemplo, es lo que se llama, en Francia emergió lo que es la empresa liberada. La empresa liberada, bueno, pues consiste fundamentalmente en un tipo de estructura en el que cada uno de sus empleados participa activamente en la toma de decisiones de dicha empresa. Y para eso, hay un libro sobre empresa liberada de Carney y de Goetz, está traducido al español. Toman en consideración 3 variables fundamentales: la organización,
como estructura, todos los elementos básicos de la organización, de qué se trata, de una asociación, de una administración pública, de una empresa, de una asociación de vecinos, de una empresa social y solidaria. La gestión en el sentido clásico del término, pero también evolutivo, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos o relaciones humanas, la gestión de proximidad, la gestión de alguna manera de los recursos materiales y de los insumos que puedan haber en esa organización, y la cultura tan importante que les comentaba. Esa cultura en la que, bueno, pues se viene dada lo que es la identidad, la idiosincrasia y la perspectiva de los pueblos. En este caso, los miembros de la empresa. Sin esos tres ingredientes, sin esos tres elementos, no se puede crear una empresa que se libera digamos, de las formas tradicionales de gestión de proyectos y de gestión de empresas. Y cuando hablo de empresa, estamos hablando de estructura de cualquier tipo de consideración. Puede ser pública, privada o asociativa. Es interesante que cuando quieran un proyecto de cambio, imagínense la Universidad Rural de Canarias, pues pensemos en la Universidad Rural de Canarias como organización, que pensemos en qué tipo de gestión queremos poner en marcha, si es participativa, colaborativa, por consentimiento, etcétera, y qué tipo de cultura subyace a la implementación de esta estructura. ¿De qué cultura estamos hablando? Y eso lo conocen ustedes mejor que nadie. Avanzamos ya con una serie de ejemplos de lectura que les doy, y esto ya lo avanzo rápidamente porque ya estamos terminando mi parte de la presentación, en la que, bueno, pues la participación la ponen en todas las salsas y en todos los guisos, la gestión participativa también, pero se habla muy poquito de los límites y de los desafíos de la participación, ¿verdad? Y sí que los tiene, así que cuidado, que esto no es un remedio milagroso que funciona en todos los casos. En este libro está en inglés, no sé si hay una traducción en español, pero me comprometo, si quieren, hacerles un resumen, porque me parece esencial lo que se plantean aquí. Son unos colegas con los que trabajé en Manchester hace ya un tiempo, Bill Cook y Uma Godfrey, en el que se plantean si la participación es una finalidad o es un medio. ¿Es que es una herramienta o es que hay que participar y punto, y entramos en la tiranía de la participación? Y de ahí el título de la participación, la nueva tiranía. Porque ahora queremos que todo el mundo participe en todos los elementos posibles. Y eso tampoco es posible. ¿Y qué hacemos con los que no quieren participar? Entonces, pues esto nos lleva a una instrumentalización de la participación. Y esto es lo que comenta este libro. En este otro, esto fue de mi experiencia, aquello fue en Inglaterra, en Suecia, en la parte un poco de la Europa nórdica. Esta es en América Latina. La gestión participativa de las asociaciones está editado en Madrid ya desde hace tiempo, pero hay nuevas ediciones en el que se habla de la participación desde la experiencia compartida, un poco lo que hablábamos antes, Antonio, de esto parte del conocimiento local y ya por ahí vamos gestionando nuevos proyectos, pero no se puede gestionar, no se puede crear el proyecto de entrada. Tenemos que crear el espacio para que el proyecto vea la luz. Y quién sabe si la Universidad Rural, y eso esperamos todos, no sea ese espacio de coproducción de conocimientos y de aprendizaje colectivo. De aquí la importancia del trabajo en equipo es fundamental. Fundamental. Otro libro de mi experiencia en Brasil, por ejemplo, es Entre lo local y lo global. Qué importante es esto de ver que la más mínima acción a nivel local está altamente influenciada por lo que está pasando en otras esferas a nivel internacional. Es lo que llamamos la globalización. Las decisiones que se toman a nivel global se localizan en un territorio determinado, y estas acciones locales, si se conectan bien, pueden influenciar a nivel global. Yo siempre lo he dicho, soy capaz de explicarles a ustedes toda la historia del colonialismo europeo en África a través de una simple taza de café. Precisamente porque a través del simple acto de consumir un producto que ha sido importado y que a lo mejor forma parte de una serie de procesos de desigualdad y de colonialismos, estamos conectando una realidad global, mi cafecito de las 4 de la tarde, con una realidad global mucho más drástica con la que no hacemos conexiones. Este libro habla de la participación como siendo a la vez una actividad local, pero que está interconectada con amplios movimientos internacionales, como por ejemplo ATTAC, altermundialismo, o los movimientos de lucha contra el cambio climático o de lucha contra las desigualdades sociales. Un libro bastante interesante.
Y esto es una cosa que me gustaría, un artículo, un capítulo de libro que fue publicado en la Organización Panamericana de la Salud recientemente, en el año 2021. Saldrá una versión en español porque está en portugués en este año, y que trata sobre la participación social, las pandemias y el desarrollo sostenible de los sistemas universales de salud, pero que es aplicable a cualquier tipo de organización compleja, como puede ser el mundo asociativo. Estamos hablando en un mundo en el que, si no, y un poco, digamos, retomando los propósitos de los libros anteriores, sobre todo el último, del amigo Teixeira, de lo local y lo global de la participación, si no consideramos la participación que hagamos en la cumbre, por ejemplo, y no la conectamos con otras ideologías y otras experiencias que están ocurriendo a nivel internacional, como lo que ocurre a nivel de la Agenda 2030, nos estamos perdiendo una parte del capítulo. Conectándonos a nivel global, pero respetando la idiosincrasia local. No estoy hablando de implementar localmente lo que viene de arriba, sino implementando localmente lo que salga de aquí, pero conectándolo a posteriori con otras realidades, vamos a ser capaces de interconectarnos y de crear una realidad, como dije desde el principio, sistémica, globalmente aceptable.